El diagrama equivalente para obtener los voltajes de fase del inversor trifásico se presenta aquí en la figura, donde tenemos la línea superior sería el negativo de la fuente de tensión de voltaje de entrada y en la otra parte está el neutro de la red trifásica y los voltajes que queremos son los voltajes de la fase A neutro, de la fase B al neutro y de la fase C al neutro. Para esto utilizamos superposición y observamos que tenemos 6 fuentes de tensión, B2, B4, B6, BA neutro, BB neutro y BC neutro. Y entonces la idea sería obtener los voltajes A neutro, B neutro, C neutro, con minúsculas, obtenerlos utilizando superposición. Entonces, en primer lugar, dejamos encendida la fuente B2 y hacemos cero las fuentes B4, B6 y la de la red trifásica y obtenemos los voltajes A neutro, B neutro y C neutro. Entonces, para eso vamos a utilizar un circuito, un nuevo circuito que nos permita hacer el análisis. En este caso es el circuito que aparece aquí, donde ya se hicieron cero todas las fuentes de tensión, se dibujan como si fuera una conexión directa al neutro de cada uno de los inductores de acoplamiento y obtenemos los voltajes. En este caso, aquí podemos observar que existe una ZL, dos ZL, la de la fase B y la fase C, que quedan en paralelo. Entonces se puede sacar el equivalente. Entonces la impedancia equivalente, ¿verdad? ZL equivalente va a ser igual a ZL sobre 2. Entonces aquí tendríamos ZL sobre 2 y aquí tendríamos la ZL. Por lo tanto, para obtener el voltaje de A neutro, ¿verdad? El voltaje BA neutro, pues lo hacemos por divisor de tensión. Entonces sería primero el voltaje B2 por el voltaje donde queremos, por la impedancia donde queremos el voltaje, más la suma de las dos impedancias que están, ¿verdad?, presentes. Entonces el voltaje BA neutro va a ser igual a B2 por ZL entre ZL más ZL sobre 2. Y esto sería igual a B2 ZL entre, y aquí quedaría 2ZL más ZL, lo que sería igual a B2 por 2ZL entre 3ZL. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 tercios de B2. Entonces el voltaje A neutro es 2 tercios de B2. Dado que BAN es 2 tercios de B2, entonces el voltaje que va a caer aquí, ¿verdad?, va a ser 1 tercio de B2. Por lo tanto, podemos escribir los voltajes BB neutro sería igual a menos 1 tercio de B2 y BC neutro sería igual a menos 1 tercio de B2. Ok, entonces lo voy a poner por aquí abajo para que se vayan obteniendo cada uno de los voltajes. Vamos a poner en primer lugar BA neutro. Vamos a ponerle su índice 1 para decir que es del primer circuito. Esto es igual a 2 tercios de B2, BB neutro es igual a menos 1 tercio de B2 y BC neutro
menos un tercio de B2. Ujú. Y pues básicamente eso sería para el primer circuito. En el caso del segundo circuito, ahora encendemos B4 y apagamos el resto de las fuentes. Esto básicamente quedaría con un circuito equivalente de la siguiente manera. Así. Entonces, ahora, si se observa, nos va a quedar un circuito muy parecido al anterior, donde aquí, ¿verdad? En esta impedancia vamos a tener el voltaje BB neutro y luego en estas impedancias serían los voltajes A neutro y C neutro. Por lo tanto, podemos escribir de la siguiente manera. BB neutro 2 es igual a B4 eh, a 2 tercios de B4, ¿verdad? 2 tercios de B4 y BA neutro va a ser igual a menos un tercio de B4 y BC neutro va a ser igual a menos un tercio de B4. Ok, y ahora nuevamente vemos el tercer circuito equivalente que sería apagando todas las fuentes excepto B6 y nos quedaría de la siguiente manera. Si observan, ahora nos queda un circuito parecido al de los anteriores, nada más que ahora B6 está en la fase C, ¿verdad? De CA neutro. El voltaje de C neutro lo podemos obtener igual, ¿verdad? El voltaje BC neutro va a ser igual a 2 tercios de B6. El voltaje A neutro va a ser igual a menos un tercio de B6 y BC neutro va a ser igual a menos un tercio de B6. Bueno, ese sería B neutro de B6. Y básicamente eso sería para cuando B6 está encendido. Ahora pasaríamos a encender el voltaje de la fase A al neutro, que sería el voltaje de la línea, ¿verdad? Al neutro. Entonces nos quedaría un circuito equivalente como el de la siguiente figura. Y aquí, pues vamos a obtener los voltajes. Nuevamente nos aparece un divisor de tensión donde aparece ZL y después el paralelo de ZL de la fase B con el paralelo de la ZL de la fase C. De tal manera que pues aquí aquí va a haber una caída de tensión de 2 tercios de BAN y aquí va a haber una caída de tensión de un tercio de BAN. Por lo tanto, podemos escribir el voltaje, de A neutro, el voltaje de A neutro va a ser igual a un tercio de BAN, el voltaje de B neutro va a ser igual a un tercio de BBN, de BAN, y el voltaje C neutro va a ser igual a un tercio de BAN. Nuevamente, apagamos la fuente BAN y encendemos la fuente BBN y nos quedaría un circuito equivalente
como el que aparece aquí. Y si se observa, el resultado va a ser los voltajes de A neutro, B neutro y C neutro, pues van a ser los mismos, ¿verdad? Dado que nos queda el mismo circuito equivalente. Por lo tanto, el voltaje A neutro va a ser igual a un tercio ahora de BBN. El voltaje C neutro va a ser un tercio de BBN y el voltaje B neutro va a ser igual a un tercio de BBN. Y bueno, pongo el último circuito para que se observe que el circuito equivalente nos va a arrojar un resultado muy parecido a los anteriores, dado que nos queda un circuito equivalente ahora con BC neutro y todas las demás fuentes apagadas, y nos quedaría los siguientes resultados. BA neutro sería igual a un tercio de BCN, BB neutro sería igual a un tercio de BCN y BC neutro sería igual a un tercio de BCN. De tal manera que obtenemos los voltajes BA neutro, BB neutro y BC neutro para cada una de las fuentes. Le pusimos subíndices 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para los 6 diferentes circuitos equivalentes que obtuvimos. Y finalmente escribimos el resultado. Por ejemplo, para el voltaje BA neutro va a ser igual a 2 tercios de B2 menos un tercio de B4 menos un tercio de B6 más un tercio de BAN más un tercio de BBN más un tercio de BC. El voltaje BA neutro lo podemos escribir así. Vamos a sacar el factor común un tercio y escribiríamos así. 2B2 menos B4 menos B6 más BA neutro más BB neutro más BC neutro. Igual haríamos el mismo procedimiento para el voltaje BB neutro. El voltaje BB neutro nos va a quedar igual, es un tercio de, ahora sería 2B4 menos B2 menos B6 más BA neutro más BB neutro más BC neutro. Y el voltaje C neutro va a ser igual a un tercio. Ahora sería de 2B6 menos B2 menos B4 más BA neutro más BB neutro más BC neutro. Ahí está. Entonces, esos serían los voltajes de la salida del inversor de las fases con respecto a neutro. Bueno, en, en el análisis, nosotros consideramos fuentes de tensiones lineales para los voltajes trifásicos y con la misma amplitud, con la misma frecuencia, ¿verdad? Y con un desfasamiento de 120 grados entre la fase A y la fase B, 120 entre la fase B y la fase C.
y 120 entre la fase C y la fase A. Cuando estos voltajes son trifásicos, entonces podemos simplificar aquí, dado que el voltaje, la suma de los voltajes B a neutro más BB neutro más BC neutro va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces podemos quitar los términos, ¿verdad?, de los voltajes trifásicos en las expresiones de los voltajes de salida del inversor con respecto al neutro. Por lo que vamos a tomar un borrador y vamos a borrar esa parte, ¿verdad? Nada más esa parte donde están los voltajes trifásicos. Y entonces nuestra expresión podría quedar directamente de la siguiente manera. Así nada más. De tal manera que ahora pues ya tenemos los voltajes de la fase, ¿verdad?, con respecto al neutro, y eso nos permitiría tener un circuito equivalente, por ejemplo, el de la fase A, que tendríamos el voltaje VA neutro, ahora con el inductor de acoplamiento al voltaje de la red eléctrica, que sería el voltaje VA neutro mayúscula, y el circuito quedaría de la siguiente manera, donde este punto pues, sería el neutro. Y tendríamos la corriente, ¿verdad? La corriente de la fase A y el inductor de acoplamiento. Por lo tanto, podemos hacer de una manera muy sencilla, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y obtener el modelo conmutado. Pero eso lo haríamos en un siguiente video. Pues eso es todo. Adiós.